Vamos a continuar entonces con nuestra clase del día de ayer. Estamos viendo el ciclo cardíaco. Estamos viendo los tiempos del ciclo cardíaco. Ya, ahí está. Termino de dibujar estos 3 corazones y hablamos de eso. ¿Ya? Bueno, entonces, en ese gráfico le estoy tratando de mostrar los cambios que ocurren en los 3 tiempos del ciclo cardíaco. ¿Ya? Me estaba olvidando aquí dibujar. Bien, ahora sí. Bien, entonces el corazón tiene 4 cavidades que serían la aurícula derecha, que sería esta de acá, la derecha. Está la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, este de acá, y el ventrículo izquierdo. Esas son las 4 cavidades del corazón. Al mismo tiempo, tiene 4 válvulas. ¿Ya? Eso es anatomía, así que no nos va a preguntar, así que no necesitan preocuparse, ¿ya? Pero para que entiendan lo que estoy explicando. Lo que está con verde son las válvulas, y tengo también 4. Esta de acá sería la válvula tricúspide, la que queda entre la aurícula y el ventrículo, del lado derecho. La que queda en el lado izquierdo es la válvula mitral, que en este gráfico, donde estoy poniendo los nombres en siglas, está abierto. En cambio acá, como pueden ver, están cerradas. ¿Ya? Luego tenemos esta válvula, que es la válvula aórtica, y esta otra que es la válvula, es al revés. Esta es la válvula pulmonar y esta sería la válvula aórtica. Bien, en esta imagen está cerrado, donde he puesto las siglas, y aquí estarían abiertos, ¿ya? Entender en qué momento están cerrados y abiertos es importante para entender cómo se mueve la sangre. Bien, entonces, esas son las estructuras que necesitamos conocer del corazón. Y ahora vamos a ver cómo trabajan los 3 tiempos. Vamos a borrar esos nombres. Bien. Entonces, en el primer tiempo, que sería el primero que hemos puesto acá, sería el primer tiempo. Vamos a abreviar con una T nomás. Ya, el primer tiempo, lo que serían las aurículas se van a contraer. Ya, entonces, estas aurículas van a contraerse. Ya no saben qué es músculo, por lo tanto, al contraerse, ese espacio se hace más pequeño. Eso fuerza a que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. ¿Ya? De ahí acá y de ahí acá. ¿Ya? Bien, los ventrículos ya estaban llenos, pero al contraerse las aurículas le mete más sangre. Eso hace que por dentro acá las paredes se extiendan un poco, se estire, ¿ya? Porque no sabía que ya estaba lleno. Entonces eso estira las paredes del ventrículo, ¿ya?
Bien, eso ocurre en el primer tiempo. En el segundo tiempo, que va a ser este ortográfico de acá, el segundo tiempo, se van a contraer los ventrículos ahora. Ya, todos los ventrículos se contraen. Vamos a poner flechitas azules para hacer notar que se está contrayendo. ¿Ya? Entonces, esa contracción va a hacer que la sangre quiera volverse hacia las aurículas, ¿ya? O sea, de estar acá, va a querer volver hacia las aurículas y eso haría que las válvulas tipo cúspide y mitral se cierren. Como ven, en el primer tiempo estaban abiertas y en el segundo se cierra. Entonces esa contracción sigue presionando y en algún momento hace que se abran las válvulas pulmonar y aórtica. Aquí en el dibujo solamente he puesto el inicio, pero esto continuaría hacia lo que es la arteria pulmonar, la del lado derecho, y la del lado izquierdo empujaría hacia lo que es la arteria aorta. Entonces, si la sangre sale de los ventrículos y se dirige hacia los vasos sanguíneos. Bien, el tercer tiempo, que sería este último gráfico de acá, tercer tiempo, vamos a ponerlo así, tercer, bueno, tercer tiempo, tanto aurícula como ventrículo descansa, ¿ya? Entonces están descansando y por lo tanto la sangre empieza a llegar desde las venas hacia las aurículas y de ahí hacia los ventrículos. Entonces la sangre se empieza a llenar tanto en los ventrículos como en las aurículas, ¿no? Entonces, en otras palabras, en este momento el corazón se llena de sangre, ¿ya? Y luego otra vez vuelve a ocurrir el primer tiempo, donde las aurículas, que ya están llenas de sangre, le empujan sangre a los ventrículos, que también ya están llenos, entonces lo estira, ¿ya? En el segundo tiempo se contraen los ventrículos, al contraerse la sangre quiere escapar de nuevo hacia atrás, ¿ya? Las válvulas entonces se cierran, no dejando que la sangre vuelva a las aurículas, y entonces esa presión empuja las válvulas pulmonar y aórtica, abriéndolas para que entren luego a la arteria pulmonar y aorta, ¿no? Cuando este músculo termina de contraerse y empieza a relajarse, la sangre de las arterias va a querer volver, y a querer volver vuelve a cerrar las venas, perdón, las válvulas, haciendo que la sangre no vuelva hacia el corazón, ¿ya? Y eso ocurre una y otra vez todo el tiempo, ¿ya? Entonces son los tiempos. Ya, en primer tiempo no se ven las aurículas. En segundo tiempo, los ventrículos. En el tercer tiempo, descansa y vuelve a empezar, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan? Cuando vimos el sistema de conducción, les decía que el impulso empezaba en el nodo sinusal y de ahí se extendía a las aurículas. Por eso las aurículas se contraen primero. Ya el nodo AB retrasaba la señal y por eso los ventrículos no se contraen junto con las aurículas, sino después, cuando las aurículas ya están descansando, los ventrículos se contraen. Ya, bien, ese es un ciclo cardíaco o un latido. Ya, ahora, ese mismo ciclo nos va a explicar los ruidos cardíacos. Ya, de repente ustedes ya han escuchado alguna vez los ruidos cardíacos, ya, pero a veces no entienden cómo son los ruidos hasta que uno les explica cómo es. Ahorita lo voy a explicar, porque antes de explicación generalmente uno tiende a creer que es un solo ruido.
Entonces vamos a hacer una línea de tiempo. Ya, supongamos que esa es una línea de tiempo. Ya, y cuando hay un ruido, les voy a poner una rayita. Entonces, cuando el corazón late, vamos a escuchar primero un primer ruido que aparece. Entonces, vamos a poner esa rayita. Hay un espacio corto de silencio y luego un segundo ruido. Luego tenemos un espacio de silencio más largo. Luego otra vez el primer ruido y otra vez el segundo ruido. Un silencio largo y otra vez primer ruido y segundo ruido. ¿Ya? Bien, el primer ruido suena tum. Ya lo vamos a poner acá. Suena tum. Y el segundo ruido suena ta. Bien, entonces el corazón suena tumta, 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 tumta. Ya, así. Ya, si se fijan, entre el tum y el ta hay un espacio de silencio cortito y luego hay un espacio de silencio más largo. ¿Ya? Entonces siempre es así, ¿no? Tumta, 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 tumta. ¿Ya? De repente, si lo han escuchado al corazón, no han prestado atención a lo que les acabo de decir. Así que, si ustedes quieren hoy día escuchen el corazón de alguien, pues tienen estetoscopio, escúchense ustedes mismos y afinen su oído y van a escuchar lo que les acabo de mencionar, el tum y el ta. Lo que pasa es que normalmente cuando uno no tiene costumbre de escuchar al corazón o no tiene esa indicación que les acabo de dar, lo escucha como si fuese un solo ruido en cada latido. Lo están viendo que son dos ruidos. Ahora, ¿qué representa esos ruidos? El tum es cuando empieza este segundo tiempo y se debe al cierre de estas válvulas, de estas dos. Cuando se cierran de golpe, se golpean y eso es el tum, ¿ya? Luego va a empezar a salir la sangre de ahí y cuando este ventrículo se empieza a relajar, como les decía, la sangre va a querer volver de las arterias al ventrículo y eso cierra a las válvulas, estas que estaban abiertas, las cierra y también se chocan y eso produce el segundo ruido. ¿Ya? Entonces, el primer ruido es el cierre de las válvulas mitral y tricúspide y el segundo ruido, el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos el corazón, ya entre el tum y el ta, en ese espacio corto, estaría el segundo tiempo. Ya solamente podemos determinar el segundo tiempo, entonces ahí sería el segundo tiempo. Ya luego del ta, parte de este espacio de silencio sería el tercer tiempo y luego empezaría el primer tiempo. ¿Ya? Aquí obviamente no podemos saber dónde empieza y dónde termina porque no hay ningún ruido, nada que nos indique. Entonces solamente podemos conocer al segundo tiempo, que es cuando el ventrículo está en sístole. ¿Ya? Por lo tanto, también a ese espacio de silencio corto le vamos a llamar espacio sistólico y al de silencio largo le vamos a llamar espacio diastólico. ¿Ya? Bien, eso sería en cuanto a lo que es los ruidos cardíacos. Y están viendo que las válvulas juegan un papel muy importante, ya que ellas determinan la dirección que va a seguir la sangre. ¿Ya? Para entender eso, sobre este mismo gráfico vamos a explicar eso. Vamos a usar todo esto, sí. Bien, vamos a usar
estito para explicar ahí. Ya, ahí. Vamos a borrar estas válvulas. Bien, no se olvide entonces que esta es la aurícula derecha. Esta es la aurícula izquierda. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces, la sangre, como ya han visto, pasa en el tercero y el primer tiempo de las aurículas a los ventrículos. Ya, los ventrículos en el segundo tiempo van a botar sangre a diferentes lugares. El ventrículo derecho bota sangre a lo que es la arteria pulmonar. Vamos a abreviarla acá. Arteria pulmonar. Y de ahí a los pulmones. Ponle directo pulmones. Ya, para no estar escribiendo mucho. Ya, a los pulmones. Ya, de los pulmones, la sangre vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Como ven, la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. De ahí la sangre saldría a repartirse por todo el cuerpo. Ya, y de todo el cuerpo volvería por las venas para terminar en la aurícula derecha. Bien, y completaría el ciclo. Ya, como pueden ver, la sangre solamente se moverá en una sola dirección. Lo que hace que la sangre no vuelva hacia atrás son las válvulas. ¿Ya? Las válvulas serían las que hacen ese trabajo. Por lo tanto, si alguna de las válvulas falla, la sangre empezaría a acumularse hacia atrás. Eso pasa, por ejemplo, en las insuficiencias cardíacas, ¿no? Si la sangre se acumula en el lado derecho, que es la vamos a llamar insuficiencia cardíaca derecha, como el ventrículo derecho y la aurícula derecha recogen sangre de todo el cuerpo. Entonces, cuando es insuficiencia del lado derecho, se van a empezar a hinchar los pies, el abdomen, las venas van a estar bien brotadas, porque se está acumulando la sangre en el cuerpo. Por el contrario, si la falla está en el lado izquierdo, que es el que no está pudiendo bombear, la sangre se acumula en los pulmones, ¿no? Ocasionando congestión pulmonar, y eso lleva a dificultad respiratoria. ¿Ya? Entonces, por eso las válvulas son importantes que se mantengan en buenas condiciones. ¿Ya? Si alguna vez una válvula se daña, vamos a darnos cuenta de eso debido a que produce un ruido muy característico que le llamamos soplo. Ya, los famosos soplos, ya escucharán alguna vez, son cuando las válvulas se dañan, ya sea porque no pueden cerrarse bien o por el contrario no se pueden abrir bien, ¿no? Entonces, en alguno de esos tiempos no trabajan adecuadamente, la sangre vuelve hacia atrás, produciendo un silbidito característico que le llamamos soplo. ¿Ya? Bien, entonces, así es lo que circula la sangre por el corazón y es lo que hace el corazón como bomba. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver lo que es la hemodinámica. ¿Ya? La hemodinámica, eso consiste en el movimiento de la sangre, qué cosas impulsan ese movimiento y lo mantienen. ¿Ya? Ahora, en esa gráfica que ven, que se llama hemodinámica, solamente están los nombres de cada factor.
No les he puesto los conceptos porque, como ustedes pueden ver, de entrada nomás es bastante complejo, ¿no ve? Ya, entonces, si yo le pusiese a cada uno de esos ahí su concepto, imaginen cómo estaría eso. Así que los conceptos de cada una de esos factores que ustedes ven ahí en la pizarra, se los he puesto donde dice diapositivas en el Classroom. Ya, es una diapositiva. Ya, aquí donde dice fisiología, ustedes ven diapositivas, y este lo dice conceptos de hemodinámica. ¿Ya? Y aquí estarían todos los conceptos. ¿Listo? Ya, entonces, ustedes simplemente entran ahí. Bueno, esto es introducción. Y aquí está, ¿no? El concepto de cada uno. Ya, flujo sanguíneo, presión sanguínea, gasto cardíaco, frecuencia. Bueno, todito lo que vamos a ver en la pizarra. ¿Ya? Entonces, eso para que ustedes lo vayan repasando ahí, porque yo ahorita lo que vamos a hacer es simplemente hablar directamente aquí en la pizarra. ¿Ya? Entonces, yo les voy a explicar acá los conceptos de cada uno, pero ya saben dónde van a encontrar para cuando les toque estudiar. Ya saben que está ahí en esa diapositiva que se llama hemodinámica. ¿Ya? Ahí lo van a buscar los conceptos, no se olviden. Bien, entonces, lo que es el movimiento de la sangre, no se olviden que el objetivo del aparato cardiovascular es hacer que los nutrientes se distribuyan de forma pareja en todas las células del cuerpo y al mismo tiempo ir recogiendo los desechos metabólicos, ¿no? Bien. Ahora, ese movimiento de la sangre le vamos a llamar flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, el flujo sanguíneo, como su concepto dice, es la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado en un tiempo determinado. Entonces, el flujo sanguíneo es una forma de medir que la sangre se está moviendo, ¿ya? Ese movimiento debe ser constante y debe tener suficiente cantidad de nutrientes para mantener la función de los miles de células que tenemos, ¿ya? Entonces, por eso debe ser constante, ¿no? Ahora, debe tener una velocidad determinada y es por eso que en el concepto de flujo sanguíneo dices la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado en un tiempo determinado. Al decirte cantidad que pasa por un punto, ya te está diciendo el volumen de nutrientes que puede ir trayendo. Y al darte un tiempo, te está dando la velocidad, ¿ya? Entonces la sangre tiene que moverse en cierta cantidad y a cierta velocidad para que así pueda mantener a nuestras células, ya que nuestras células están consumiendo todo el tiempo los nutrientes y sus nutrientes van a ir reduciendo. Si la velocidad baja, entonces llegan menos nutrientes. Y si la cantidad baja, también llegarían menos nutrientes. Por ese motivo, en el concepto de flujo sanguíneo, tiene en cuenta esos dos aspectos, tanto la cantidad como la velocidad. ¿Ya? Y en cuanto a lo que dice un punto determinado, eso es porque cada porción del cuerpo o cada grupo celular tiene diferentes necesidades. ¿Ya? Hay grupos celulares que requieren flujos constantes de sangre en mayor velocidad y otros mucho menos. Incluso pueden estar sin sangre mucho tiempo, como vamos a ver ahorita. ¿Ya? Bien, entonces el flujo sanguíneo es el que mantendría lo que es la constante distribución de nutrientes. Por lo tanto, es el más importante. Ahora, el flujo sanguíneo va a depender de dos factores, principalmente de lo que es la presión arterial,
¿ya? Pero también de forma indirecta, por eso aquí le he puesto con una flechita de puntos entrecortados, como pueden ver, la resistencia vascular, ya que vamos a ver qué es cada uno de esos, ¿ya? Pero el principal componente para mantener un flujo sanguíneo es la presión arterial, que es la fuerza que empuja a la sangre, ¿ya? Ahora, como les decía hace rato, los órganos tienen diferentes grados de necesidad, ¿ya? Y por lo tanto, diferente sensibilidad al flujo sanguíneo, ¿ya? Bien. Entonces, el cerebro, por ejemplo, ya, si le falta sangre o le baja el flujo sanguíneo, va a entrar en falla al minuto. Ya lo voy a poner así. Ahorita, como se va a cortar, volvemos a hacerlo. Ya, entonces entra en falla al minuto. Eso significa que voy a perder la conciencia o va a fallar a una función cerebral. ¿Ya? Si le sigue faltando, empieza a entrar en daño reversible. Eso significa que se puede recuperar de los 3 a los 5 minutos. ¿Ya? Hay un daño, eso significa que se manifestará con alguna secuela, como parálisis, pongámosle, de alguna parte del cuerpo, pero es reversible. Eso significa que va a durar unas horas, generalmente de 2 a 3 días, y luego se recupera en un 100%, ¿ya? Porque es daño reversible, ¿ya? Y recién entre los 5 y los 7 minutos hay la muerte de esas células, o sea, ya un daño irreversible, ¿no? Esas células se van a morir y por lo tanto esa función que se ha perdido no se recuperará. Ya pongámosle que se ha muerto la zona que controlaba el movimiento de la mano, entonces no va a poder mover la mano de por vida. ¿Ya? Ahora, los tiempos están ahí para indicar que en ese tiempo se tiene que recuperar, ¿no? ¿Ya? Pongámosle que el flujo sanguíneo por un motivo baja, ¿ya? Si no pasó un minuto, el cerebro va a seguir funcionando normal, pero al minuto se apaga, quedamos inconscientes, ¿ya? Si no hay sangre, hace un minuto. Pero está bien. Si antes de los 3 minutos le llega sangre, ese cerebro arranca de nuevo, o sea, nosotros vamos a despertar y no va a pasar nada, todo al 100%. Pero si llegó a los 3 minutos ¿ya? Y antes de los 5 recupera el flujo sanguíneo, las células del cerebro están dañadas, pero como es reversible, se recuperará. Ya dependiendo de qué parte fue más sensible y bueno, dependiendo también del tiempo, abarcará más o menos sectores del cerebro. Eso significa que el paciente puede quedar con una parálisis, ceguera, sordera o en estado de coma, pero temporal. ¿Ya? Recuperará en un 100%. Pero si no recuperó sangre hasta los 5 minutos, entonces a partir de los 5 minutos hasta los 7 se van a empezar a morir las células. No todas de golpe, sino de a poco se van a ir muriendo, ¿ya? Y eso significa que vamos a empezar a tener daños irreversibles. Si antes de los 7 se consigue que entre sangre a ese cerebro, ya solamente se recuperarán las zonas que han sobrevivido. Las otras que han muerto, ya no. Por lo tanto, el paciente va a quedar con secuelas permanentes, ¿no? Dependiendo de qué zonas se han dañado. Y después de los 7 minutos, todas las células cerebrales han muerto. Y se acuerdan cuando hablamos del sistema nervioso, les ha dicho que ahí está la individualidad. Por lo tanto, si todo el cerebro se muere, el individuo está muerto, aun cuando el resto del cuerpo sigue funcionando. Ya, entonces por eso van a escuchar hablar que hacer reanimación cardiopulmonar, los masajes que han visto, respiración boca a boca, es clave empezarlo entre los 3 y los 5 minutos, o antes, mucho mejor, ¿ya? Después de eso, ya va a empezar a haber daño, ¿ya? El corazón le sigue en sensibilidad al cerebro, es un poco más resistente, ¿ya? El corazón va a entrar en falla a los 5 minutos, empieza a entrar en un daño entre los 5 y los 20 minutos. Aquí hay una discusión porque algunos otros dicen 30, ¿ya? Y empieza a morir
después de los 20 a los 30 minutos. ¿Ya? Entonces, como ven, el corazón puede resistir un poquito más de tiempo y por eso, si no le llega sangre al cerebro, ya de repente ya le llega sangre al corazón y su corazón empieza a latir, pero el cerebro ya no funciona. Se va a morir entre los 20 y los 30 minutos. Bien. Entonces, como ven, el cerebro nos resiste mucho sin sangre. En cambio, el corazón puede resistir más tiempo. Eso explica por qué han de ver que a veces el paciente nos llegan en muerte cerebral, pero el corazón y todo lo demás todavía sigue funcionando. Pero el cerebro ya está muerto, ya por los tiempos, como ven. En tercer lugar, estaría el riñón, que el riñón va a entrar en falla a los 15 minutos. Empieza a haber un daño reversible, que sería eso, una insuficiencia renal aguda, que se recuperaría entre los 15 y los 30 minutos y se muere entre los 30 y los 45 minutos. ¿Ya? Son los 3 órganos más sensibles, ya los que se pueden dañar ya ante caídas de flujo prolongadas. Ahora, los otros órganos del cuerpo pueden durar un poco más de tiempo, ¿ya? Las vísceras están, podemos ir, un poco cerca de lo que es el riñón, ¿ya? En cambio, lo que es el intestino y la piel son los que más pueden vivir sin sangre, principalmente la piel. La piel puede estar tranquilamente de 2 a 4 horas sin sangre. ¿Ya? Por ejemplo, cuando un paciente está inconsciente, van a ver que a veces cuando mantienen la misma posición, hacen algo que se llama escara de cúbito, ya que es que una zona se le ha muerto. Y eso es porque de repente estuvo echado en una misma posición por mucho tiempo. Esa zona se aplastó por el peso del cuerpo, no le llegó sangre y se murió. ¿Ya? Eso pasa a los pacientes que están inconscientes. Una persona consciente, ya cuando estamos mucho tiempo echados de un solo lado, nuestro mismo cuerpo nos avisa que una zona del cuerpo le está faltando sangre y entonces nosotros cambiamos de posición. Por eso nunca tenemos escaras del cúbito. Pero los pacientes inconscientes que han perdido mecanismos de defensa, pues puede pasar esto, ¿no? Pero para que pase eso, como están viendo, tiene que haber estado en la misma posición de 2 a 4 horas. Por eso van a ver que cuando un paciente está inconsciente, lo cambiamos de posición ya cada 2 horas, ya por lo menos cada 2 a 4 horas, ¿no? En ese tiempo, para que evitemos esas escaras, ¿ya? Pero aún así, fíjense, la piel puede sobrevivir bastante tiempo, ¿no? Los huesos, los músculos pueden sobrevivir entre 45 a 60 minutos. Incluso hay un procedimiento quirúrgico, no, un procedimiento anestésico, ¿no? Que es para cirugía, pero es un procedimiento anestésico, ya, en el cual usamos una venda especial llamada venda de Smart, que es una venda elástica, como de hule, ya que la estiramos y la vamos vendando de la punta de los dedos hasta donde se vaya a necesitar, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, empezaríamos acá y vamos vendando, vamos avanzando, ¿no? Hasta cierto punto. Como es una venda bastante elástica, es como goma, entonces aprieta con suficiente fuerza como para prácticamente exprimir la sangre de esa zona, ¿ya? Una vez que se ha hecho eso, se anestesia la zona y entonces podemos trabajar. Ya se hace eso principalmente en los miembros, tanto las manos, los pies, porque son zonas donde hay estructuras bien pequeñitas y a veces un poquito de sangre perjudica nuestra visión, ya no nos deja trabajar. Entonces hacemos eso para poder trabajar, sabiendo que esos músculos y esos huesos se van a morir después de 45 minutos, entonces no podemos pasarnos
de ese tiempo. Ya tenemos que terminar de estructurar el tendón, ligamento, lo que sea, ya antes de ese tiempo. ¿Ya? Bien. Entonces, para el cuerpo, ¿cuál es la prioridad? Como están viendo, el cerebro. Debe ser más sensible y por lo tanto, nuestra prioridad incluso cuando hacemos reanimación es procurar que se mantenga el flujo hacia el cerebro. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? A ver qué pasa. Ya. Bien, entonces volvamos a nuestro esquemita. Ya. La presión arterial, entonces, es la que mantiene el flujo sanguíneo. Y que la presión arterial, eso deben tener como concepto, es la fuerza, dice, que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y que por lo tanto impulsa su movimiento. ¿Ya? Es la presión arterial. Ahora, esa fuerza va a depender de dos factores. El primero, el gasto cardíaco y luego la resistencia. ¿Ya? Esos dos son los que hacen que la presión suba o baje. ¿Ya? El gasto cardíaco se refiere a la potencia del corazón, ¿ya? La capacidad que tiene el corazón de poder bombear. Y la resistencia sería la fuerza que se opone, ¿ya? Que sería la fuerza que se opone al avance de la sangre. ¿Ya? Lo vamos a entender eso aparte. Vamos a ir por el camino del gasto cardíaco. Bien. Entonces, como decía, el gasto cardíaco es una forma de medir la potencia que tendría el corazón como bomba. ¿Ya? Y una bomba se mide su potencia dependiendo de la cantidad de líquido que consigue botar en un minuto. Si ustedes se compran una bomba de agua para una piscina o lo que sea, van a ver que la potencia lo miden en litros por minuto. ¿Ya? ¿Cuántos litros consigue bombear en un minuto? Cuanto más, más potente, obviamente. Es lo mismo acá, solamente que en vez de agua, sangre. Entonces, el gasto cardíaco es la potencia del corazón y también se mide en litros por minuto. ¿Ya? ¿Cuánto es el gasto cardíaco en una persona estándar? No se olviden, cuando yo digo estándar, me refiero a una persona de unos 70 con 70 kilos. ¿Ya? Ya que para cada persona es diferente. ¿Ya? Entonces, en una persona estándar, el gasto cardíaco es aproximadamente 15 litros de sangre por minuto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 15 litros de sangre por minuto significa que la sangre va a pasar por el corazón rápidamente por lo menos 3 veces en un minuto. ¿Ya? Porque nosotros tenemos como sangre más o menos 5 litros, que ahorita vamos a ver también cómo se saca eso. Tenemos más o menos 5 litros de sangre. Si os digo que el flujo sanguíneo, pero el gasto cardíaco es de 15 litros por minuto y tengo solamente 5 litros, ya ese aspecto se refiere a que la sangre va a pasar por el corazón 3 veces, ¿ya? Entonces se va del corazón hacia el resto del cuerpo, vuelve al corazón, se vuelve a ir, vuelve al corazón, etc. ¿Ya? Entonces, un gasto cardíaco habitual, más o menos, son, como decía, 15 litros, significa que su sangre va a pasar 3 veces rápidamente por ese corazón. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende el gasto cardíaco? ¿Ya? Por si acaso, todo eso que ustedes ven acá, en cualquier libro de hemodinámica o en el mismo libro de fisiología, lo van a ver con fórmulas matemáticas, ya que todo esto es matemáticas, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial la podemos calcular multiplicando la resistencia vascular por el gasto cardíaco. Ya, a su vez, el gasto cardíaco lo puedo tener multiplicando el volumen sistólico con la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, todo eso es
matemáticas, pero nosotros no vamos a entrar en ese aspecto. Con que ustedes le entiendan de dónde viene y cómo se forma, está perfecto. Bien, entonces el gasto cardíaco depende, como están viendo, de dos factores. ¿Ya? El primero sería la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa? Ya a qué velocidad late el corazón, ¿no? Que ya deberían saberse los valores normales, ¿no? Fue el primer tema. La frecuencia cardíaca, ¿se acuerdan? Es de 60 a 100 latidos por minuto, ¿ya? Y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que empuja un ventrículo en una sístole, ¿ya? En una persona estándar, otra vez, ¿ya? El volumen sistólico es de aproximadamente 150 ml, ¿ya? Eso late en cada latido, bota 150 ml el ventrículo, ¿ya? Ahora, si quiero saber el gasto cardíaco, lo multiplico por la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Cuánto tiene? Vámonos, para que sea facilito, que tenga 100. Entonces, si usted le pone 100 de frecuencia y lo multiplican por 150, tendríamos 15.000. ¿Ya? Que eso serían 15 litros. Si se dan cuenta, sería lo mismo que el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, para mantener el gasto cardíaco, vamos a mantener un volumen sistólico y una frecuencia cardíaca estable. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora de qué depende y qué es el volumen sistólico. Bien, como dice ahí, el volumen sistólico, ya, perdón, dice acá en la diapositiva. Ya, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que bota un ventrículo, cualquiera, derecho o izquierdo, en una sístole. En otras palabras, cuando se contrae, empuja la sangre, ¿cuánto bota de sangre por latido? Ya, ese sería el volumen sistólico. ¿Ya de qué depende el volumen sistólico? De 4 factores. ¿Ya? El primer factor es la fuerza de contracción del ventrículo. Ya ten en cuenta que el ventrículo es un músculo, ¿ya? Y si tiene suficiente fuerza, va a poder bombear toda la sangre que le llega. Pero si no tiene fuerza o le llega más de lo que puede soportar, entonces no va a poder bombear todo lo que le llega, acumulándose la sangre hacia atrás. Entonces, por eso es importante que el músculo cardíaco tenga fuerza, ¿ya? Además de eso, lo que también incluso parece bastante obvio, ya, el volumen sistólico depende del tamaño de los ventrículos, ya, cuánto puede resistir cada ventrículo. En una persona estándar está alrededor de 120 ml por ventrículo, ¿ya? Luego estaría lo que es el volumen auricular. Si se acuerdan, en el tercer tiempo, al rato cuando vimos, la sangre entraba a las aurículas y luego a los ventrículos. Les dije que en el primer tiempo, las aurículas se contraían empujando la sangre hacia los ventrículos. Ya, eso se conoce como volumen auricular, haciendo que en el primer tiempo los ventrículos se estiren, ¿no? Se estiren más y eso sirve para darle más fuerza. Ahora, ¿cuánto es el volumen auricular? Es el 20% del volumen sistólico. Estamos hablando que es 150 ml el volumen sistólico. Ya. De estos 150, ya, una parte es el volumen auricular. Ya, ponle que 30. ¿Ya? Entonces, el volumen auricular sería 30.
Eso significa que el volumen sistólico significa que el volumen sistólico, que es 150, 30 de esos 150 vendrían de volumen auricular. Y 120, que es lo que faltaría, viene de lo que es el retorno venoso. Ahorita vamos a ver. ¿Ya? Bien, entonces cuando el ventrículo está el tercer tiempo descansando, se empieza a llenar de sangre hasta los 120. ¿Ya? Las aurículas también se llenan de sangre y en ese tiempo ya esa aurícula cuando se contrae le mete eso que le falta, que en este caso serían 130 y obtendríamos los 150 otra vez. ¿Ya? Entonces las aurículas tienen un mecanismo para meter un poquito más de sangre, lo que puede bombear el ventrículo. ¿Ya? Ahora, como es una cavidad igual que el ventrículo, depende de los mismos factores, como pueden ver, la fuerza con la que se contrae la aurícula y el tamaño de la aurícula. Que eso es un poquito obvio. Si la aurícula es más grande, puede botar más sangre, más pequeña, menos sangre, ¿no? Lo mismo con la fuerza de contracción. ¿Ya? Bien, de tal manera que después de eso vamos a tener lo que es el volumen sistólico, ya que luego se va a ir a gasto cardíaco y luego a presión arterial. Bien, el retorno venoso. El retorno venoso sería toda la sangre que le vuelve al corazón de las venas, ¿ya? Al lado derecho, vienen las venas pulmonares y al lado izquierdo de las venas cavas que recogen sangre de todo el cuerpo. Entonces, sangre que vuelve al corazón le vamos a llamar retorno venoso. ¿Por qué? Porque no siempre vuelve la misma cantidad. A veces viene menos cantidad, a veces viene más cantidad. ¿Y eso a qué se debe? A que nuestras células, como han visto, tienen requerimientos diferentes. Y eso también incluye momentos diferentes. Por ejemplo, los músculos, cuando ustedes están quietitos ahí sentados, casi no necesitan sangre. Y sus arterias están cerraditas, dejando que pase lo suficiente de sangre. ¿Ya? Pero si de pronto ustedes saltan, empiezan a correr, esos vasos se tienen que abrir rápidamente y empiezan a recolectar sangre, lo cual haría que parte de esa sangre quede secuestrada en los músculos mientras estamos haciendo ejercicio, ya, o pase más lento, y luego cuando dejemos de hacer ejercicio, esa sangre secuestrada va a volver de golpe al corazón. Entonces el corazón debe tener la capacidad de poder bombear sin importar lo que le llegue, todo lo que le llegue, para que no falle el sistema. ¿Ya? Entonces, el retorno venoso sería esa vuelta de la sangre, tanto el cuerpo como el pulmón, hacia el mismo corazón, entrando tanto a los ventrículos, ¿ya?, como a las aurículas, ¿no? Para que luego las aurículas la complementen a la parte sistólica. ¿Ya? Ahora, pero el retorno venoso depende también de dos factores. Bien, aquí está. Vamos a poner ahí para que le sigan con la flecha. El retorno venoso, como ven, está conectado con este. ¿Ya? Entonces, el retorno venoso depende de dos factores. Uno, la autorregulación, ya, que eso yo creo que lo vamos mañana. Y segundo, lo que es la volemia. ¿Ya? Bien, ¿y qué es la volemia? La volemia es un término que usamos para indicar la cantidad de sangre total que hay en todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, la palabra volemia se refiere a la cantidad total de sangre que hay en el cuerpo. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos calcular eso, ya que la cantidad de sangre o la volemia representa entre el 5 al 7% de nuestro peso corporal total. ¿Ya? Significa que
lo único que necesitan ustedes para saber cuánta sangre tienen es ver su peso, ¿no? Una vez que tienen tu peso, le sacan entre el 3, pero entre 5 al 7%, y eso les daría la cantidad de sangre que tiene su cuerpo. ¿Ya? Ahora, podemos nosotros calcular eso. ¿Ya? Ahorita les vamos a cómo se calcula rápido. ¿Ya? El otro factor que está en relación con la bulimia es lo que se conoce como reserva sanguínea. ¿Ya? Sucede que nuestro cuerpo tampoco hace circular toda la sangre al mismo tiempo, ¿ya? Sino que guarda una parte para cuando faltase sangre. ¿Ya? Eso le llamamos reserva sanguínea. ¿Ya? La reserva sanguínea corresponde al 20% de lo que es la bulimia. Entonces, si un paciente tiene 5 litros de sangre, el 20% de eso es 1000. Eso significa que su reserva de esa persona ya es 1000 ml. Ya, si ella perdiese sangre, mientras no pase esa cantidad, no le va a pasar nada. Ya, como puede perder 1 litro, 1000 ml de sangre, ya no le va a pasar nada. Ahora, si pasamos de ese límite, ya sí va a empezar a tener problemas. ¿Ya? No sé si alguna vez ustedes han donado sangre. Si no, háganlo. ¿Ya? Cuando lo hacen por primera vez, ya lo que es la donación, van a hacer que te peses. ¿Ya? Ya que una vez teniendo tu peso, se puede saber tu bulimia y la reserva, para ver cuánto se le puede sacar a esa persona. En la mayoría se suele sacar 4 litros, 450 ml. ¿Ya? Ya, lo que pasa es que lo primero que hace es pesarte. Si pesas más de 50 kilos, puedes donar. Y si no, no puedes donar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si pesas más de 50, tienes una reserva mayor a los 500 ml, o sea, al medio litro. Pero si tienes menos de eso, no vas a tener una buena reserva. De una persona de 50 kilos no va a tener suficiente cantidad de reserva. Ya, por lo tanto, ya para que nos saquen sangre, tengo que pesar más de 50 kilos. Ya, nos van a sacar 450 ml, ya que si bien el envase es de 500, pero 50 ya viene con un anticoagulante. Ya. Bien. Entonces no nos pasa nada cuando damos sangre porque hemos hecho a mano a nuestra reserva sanguínea. ¿Ya? Ahora, estos valores son importantes saber calcular para poder evaluar a los pacientes. ¿Ya? Así que les voy a mostrar la misma diapositiva que estaba hablándoles hace rato para ver este pequeño gráfico que les he puesto acá. ¿Ya? Cuando uno necesita saber cuánta sangre tiene y todo, puede mentalmente hacerse esa tabla que les he puesto y en base a eso calcular rápidamente. Yo me lo sé ya de memoria, así que ya. Entonces, ya, por ejemplo, una persona de 100 kilos, como ven, tiene bulimia como mínimo, porque acuérdense que es de 5 al 7, pongámosle ya que es lo mínimo, 5. Ya, entonces, esta persona tiene 5 litros de sangre con bulimia. Ya aquí está en litros y aquí está en ml. Y su reserva, o sea, lo que puede perder es 1000. ¿Ya? Como ven, para el 50 es la mitad de eso, para el 10 la quinta parte, ya, y así, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo peso, ponle 66 y quiero usar esto, entonces sumo el de 50 más el de 10, más el de 5 más el de 1. Y entonces, ¿cuánta sangre tiene una persona de 65 kilos? Ya, 50 significa que esa persona tiene, como ven, 2 litros y medio. A ver, lo vamos a poner aquí escrito, abajito.
Entonces, pongámosle que quiero calcular de una persona que pesa 65 kilos. ¿Ya? Entonces, sabemos que en 50 hay 2,5. Entonces pongo 2,5. ¿Ya? En 10 hay 0,5. Entonces lo sumo más 0,5. Ahí está. ¿Ya? Entonces, hasta ahí serían 60 kilos. Me faltan 5, ya que sería acá donde dice 5 kilos. Ay, señor. Un ratito. Sin quererlo, lo borré. Entonces era una persona de 65 kilos, ¿no? Entonces la persona de 65 kilos tiene 2,5, que aquí está en lo que es 50 kilos, más 10 kilos, que sería 0,5, ¿no? Más 5 kilos, que sería 0,25. Entonces sumo eso y voy a obtener cuánto de sangre tiene una persona de 65 kilos. Ya tendría 3 litros 25. ¿Ya? Eso sería la cantidad mínima de sangre a una persona de 65 kilos. ¿Ya? Así lo podemos calcular rápidamente. Ya, en realidad, en la emergencia no pesamos al paciente, a menos sea niño pequeñito. ¿Ya? Y aún a veces cuando son emergencias no lo estamos pesando. Entonces hacemos, como decimos, al ojímetro, ¿no? Entonces más o menos vemos cuánto pesa esa persona y así podemos saber cuánta sangre tiene. Es importante para poder calcular el porcentaje de pérdida cuando hay hemorragias, por ejemplo. Entonces necesitamos saber cuánto de sangre ha perdido para poder devolverle lo mismo en sangre. ¿Ya? Bien, entonces como pueden ver, al mismo lado donde dice reserva sanguínea, le he puesto cuánto puede perder esa persona, que sería la reserva. ¿Ya? En este caso, esta persona puede perder, a ver, vamos a ver, 500 más 10 son 600, 600 más 50, 650. Entonces, esta persona puede perder 650 ml de sangre y no le pasaría nada. Es lo que le llamamos la reserva sanguínea, que sería la cantidad que podemos perder sin que nos pase nada. Ahora, si ustedes ven este mismo gráfico, vean un niño pequeño. Miren, un niño cuando me nace con 3 kilos, que eso es un peso más o menos estándar, ya que lo normal es de 2,400 a 3,600. Entonces, un niño de 3 kilos es algo habitual, ¿ya? ¿Cuánto tendría un niño de 3 kilos? Tendría, multipliquen ese valor. Ahora vamos a borrar esto. Habría que multiplicar este valor por 3, ¿no? Porque eso es para 1 kilo. Si es 3 kilos, 0,05 por 3, lo cual me dará 0,15 o 0,150 ya ml. Perdón, litros, ¿no? Eso significa que en ml tiene 150. Eso es un vaso pequeño. Esos vasos de vidrio, esos de plástico descartables pequeñitos son de 150 ml. Entonces, es la cantidad de sangre que tiene un niño de 3 kilos. Y su reserva, fíjense, apenas sería 30 ml. Eso es poquito, prácticamente es 30 ml es como una y media cuchara sopera. Ya, eso sería esa cantidad más o menos. Ya, entonces no puede perder mucho. Ya, ahora, eso es por un niño de 3 kilos. Imagínense un niño pequeñito, a veces nos nacen niños con 800, con 900. Ya, ¿cuánto tiene de sangre? Si de 1 kilo tiene apenas 50 ml, que eso es la tercera parte de un vaso, y sus reservas apenas 10. Imagínense uno de 900 gramos, 800 gramos. Es muy poquitita la sangre que tiene. Y ahí de donde nosotros nos molestamos bastante cuando pedimos laboratorio un niño pequeñito, pero si es de esos prematuritos, y el laboratorio nos llama diciendo que falló la prueba y tienen que tomar
una muestra de sangre. De nuevo, ya ahí entenderán por qué los neonatólogos insultan de todo lo que pueden insultar, porque apenas 10 ml tienes reserva, no se puede sacar más. Ya, y para un laboratorio, como mínimo se suele sacar 10 ml. En un niño pequeño se puede usar tal vez 2 a 5 ml, pero aún así se va acumulando y eso puede poner en riesgo la vida de un neonato. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber estos valores. Como han visto, no es difícil de calcular, simplemente es sacar porcentajes y con esto ustedes pueden saber. Ahora ya saben por qué una persona de menos de 50 kilos no puede donar sangre, ya porque perdería más que su reserva. Ya, bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, eso sería lo que es la bulimia y la reserva. Ya saben calcularlo. Ahora, la bulimia, que es, no se olviden, la cantidad de sangre, depende de dos factores. Ya, que sería lo que se conoce como componente sólido y el componente líquido. Ya, ¿qué son estos? El componente sólido serían las partes sólidas de la sangre. ¿Ya? Estamos hablando ahí de las células sanguíneas, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y el líquido sería el plasma, lo que le llamamos también el suero. No solamente que el plasma es cuando la sangre está coagulada y cuando se coagula le llamamos suero. ¿Ya? Pero sería ese líquido. Entonces, la sangre o el volumen sanguíneo depende de cuánto tiene sólidos, o sea, cuántas células y cuánto de líquido. ¿Ya? Bien. A ver qué dice. ¿Cuánto tiempo recuperan la reserva? Ya, la reserva se suele recuperar ya la parte, no te olvides que la sangre tiene sus dos componentes, sólido y líquido, ¿no? Ya, el líquido se suele recuperar en las primeras 24 horas, ¿ya? Ya que el cuerpo va a sacarle agua de diferentes partes para meterle a la sangre, ¿ya? Y el sólido, que serían las células, ya los va a recuperar en unos 15 días, de forma lenta, la reserva, ¿no? Entonces, en otras palabras, en unos 15 días recuperas toda tu reserva. Claro que eso significa un esfuerzo para el cuerpo, ya que tiene que fabricar rápidamente glóbulos rojos en 15 días para reemplazar lo perdido, ¿no? Ya, lo cual hace que algunas reservas nutricionales, como hierro, por ejemplo, se les reduzcan. Y por eso se requiere un tiempo más largo para recuperar estas reservas, principalmente las reservas de hierro. Ya, eso tarda en recuperarse unos 3 meses. ¿Ya? Por eso escuché hablar que para donar sangre el tiempo es de 3 a 6 meses. O sea, puedes donar cada 6 meses, pero en muchas necesidades cada 3 meses, ¿no? Pero no menos de eso. ¿Ya? Dependiendo del peso, Katia. Por eso les saqué esa tabla. Tienen que saber el peso y con el peso tienen que sacar el porcentaje que les dije o usar esa tablita que les mostré y en base a eso pueden calcular cuánto de bulimia tiene un neonato. Ya es por peso. Y eso es para todos, no solamente para el neonato. Para poder obtener la bulimia necesitas saber el peso. ¿Ya? Con peso podemos nosotros calcular la bulimia y con eso podemos calcular la reserva. ¿Ya? Y en base a eso también, como vamos a hacer ya mañana, podemos calcular lo que es la parte sólida y líquida. ¿Ya? Ahí quedamos por hoy. Ya nos vemos mañana. Se cuidan, chicos. Chao, chao.